¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema de suma importancia, es el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a dar inicio. Como definición tenemos que es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda de carácter progresivo, producto de la inflamación de los nervios periféricos, secundaria a factores autoinmunes. Acá tenemos un esquema, es a modo de resumen, como para tener un panorama general. Se tendrá una agresión antigénica, una producción de autoanticuerpos contra la mielina o la membrana axónica. Esto nos va a dar una debilidad muscular bilateral, progresiva y ascendente. También se puede presentar arritmias, hiper o hipotensión. Pasamos con la epidemiología. Vemos que es considerado como la causa más frecuente de parálisis flácida. Tenemos una incidencia mundial de 0.6 a 4 por cada 100.000 habitantes por año. Suele afectar a personas de cualquier edad y sexo. Tiene dos picos de presentación, uno en la etapa adulta joven de los 15 a los 34 años y otra en ancianos de 60 a 74 años. Continuamos con la etiología. Vemos que el síndrome de Guillain-Barré puede ocurrir de 7 a 14 días después de la exposición a un estímulo inmune o infecciones bacterianas y virales. De acá la principal etiología pues será el Campylobacter jejuni del 20 al 50%. Lo siguiente será el citomegalovirus ya con un 5 a 22%, el Haemophilus influenzae del 2 al 13%, el virus de Epstein-Barr de 10% y el Mycoplasma pneumoniae con un 5%. Luego tenemos esta lista que nos maneja la guía de práctica clínica. Tenemos algunas otras etiologías como la borreliosis de Lyme, los virus de la hepatitis de tipo A, B, C y E, la fiebre tifoidea, el dengue, la influenza A, el virus del Zika y el VIH. También se puede presentar algunas otras condiciones asociadas como cirugías y traumatismos, pero pues realmente va a ser muy raro. Acá tenemos otro cuadro donde vamos a dividir los agentes infecciosos que van a estar vinculados al síndrome de Guillain-Barré. Vamos a tener los virus de tipo ADN, algunas bacterias, los virus de ARN, parásitos y algunos otros organismos. Lo siguiente sería la fisiopatología. Ahora vamos a pasar a esta diapositiva donde vamos a ver el principal mecanismo por el cual se va a dar este síndrome de Guillain-Barré. Primero que nada vamos a tener que va a ser una falla de autotolerancia. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el mimetismo molecular. Vemos que este pues es un término para describir cuando se comparten epítopos similares entre un agente infeccioso y un tejido propio. Acá la respuesta inmune del patógeno puede equivocadamente reaccionar contra tejidos propios. En esta fisiopatología se van a presentar dos fenotipos principales dentro de este espectro de este síndrome de Guillain-Barré. El número 1 será la neuropatía axonal motora aguda, que sería en esta imagen, y el siguiente sería la polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante. Vamos a iniciar con el primero, que es la neuropatía axonal motora aguda. En este vamos a tener un ataque de anticuerpos contra los gangliósidos, que serían los GM1 y los GD1A de la membrana neuronal. Esto se va a dar debido a la similitud que hay entre las superficies del axón y los lipoligosacáridos de superficie. Las principales inmunoglobulinas de las subclases que van a estar relacionadas pues serán la IgG1 y la IgG3, que se encargan de activar el complemento. Posterior a esto pues se va a reclutar los macrófagos y se van a depositar en los complejos de la membrana del axolema. Finalmente vamos a tener el daño al axolema de la célula nerviosa. Acá vemos esta imagen donde vemos el ataque de los anticuerpos a los gangliósidos GM1 y GD1A. Y pues acá vemos igual cómo se reclutan por el complemento los macrófagos y cómo van a estar atacando pues estos axones. Lo siguiente será la polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante,
que va a estar desencadenada por una respuesta inmune que afecta a la vaina de mielina y las células de Schwann correspondiente. Vamos a tener una invasión macrofágica contra la vaina de mielina, así como depósito de complemento en las células de Schwann. De igual forma, pues acá tenemos esta imagen representativa donde pues se ve la célula plasmática que va a fabricar los anticuerpos. Acá pues vemos el macrófago y pues estos autoanticuerpos van a estar destruyendo lo que es la vaina de mielina. Y pues igual acá tenemos otra imagen donde vemos como los macrófagos van a estar dañando lo que es esta vaina de mielina. Pues básicamente esta sería esta parte de la fisiopatología. Luego pasamos a este algoritmo de correlación clínico o fisiopatológico, donde vemos la infección viral o bacteriana. Acá pues el principal huésped pues es el Campylobacter jejuni. Se va a tener una respuesta inmune, ya sea humoral o celular. Se puede afectar el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. De acá pues se van a tener anticuerpos antigangliósidos. Estos van a provocar una degeneración axonal y nos va a dar lo que es la parálisis flácida. También está relacionado a lo que es el mimetismo celular, como vimos al inicio. Por esto se va a tener una afectación en las células de Schwann que nos va a provocar una neuropatía aguda desmielinizante. Lo siguiente será la activación del complemento, que va a provocar una vacuolización de las láminas de mielina que nos va a dar una respuesta inflamatoria y va a estar relacionado con la interleucina 6 y la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Finalmente esto nos va a dar lo que es la fiebre. En cuanto a la genética, está relacionado el antígeno leucocitario humano. Por otro lado tenemos el sistema nervioso central, como va a estar relacionado. Cuando se tenga alteración de los pares craneales nos va a dar lo que es una neuroretinitis. También se puede dar una disfunción autonómica. Acá se va a presentar arritmias, hipotensión ortostática e hipertensión arterial, así como alteración de esfínteres. Luego tenemos el cuadro clínico. Acá vamos a tener síntomas típicos como debilidad o pérdida de la función muscular simétrica y ascendente. También arreflexia o hiporreflexia osteotendinosa. De igual forma se puede presentar cambios o disminución de la sensibilidad, entumecimiento, dolor muscular y pues este puede ser similar al dolor por calambres. Algunos síntomas adicionales como visión borrosa, dificultad para mover los músculos de la cara, una marcha tórpida y caídas, palpitaciones y contracciones musculares. Algunos síntomas de alarma pues ya puede ser disfagia, cialorrea, disnea, apnea o incapacidad para respirar profundamente. De igual forma se puede presentar lipotimia. En la GPC se nos menciona algunos datos de disfunción autonómica, tales como taquicardia o bradicardia sinusal y pues algunas otras arritmias cardíacas, hipertensión o hipotensión arterial postural, amplias fluctuaciones del pulso y de la presión sanguínea, una pupila tónica, hipersalivación, anhidrosis o hiperhidrosis, alteraciones de esfínter urinario, estreñimiento, alteraciones en movilidad gástrica. También un tono vasomotor anormal causando éstasis venosa o enrojecimiento facial. Se nos menciona algunas formas de presentación de las variantes fisiopatológicas. De acá lo más importante sería el síndrome de Miller-Fisher, que es caracterizado por arreflexia, ataxia y oftalmoparesia. Este se presenta en un 5% de los casos. Lo siguiente sería una neuropatía motora aguda con afectación patológica exclusiva de las raíces anteriores, observándose con debilidad sin signos sensitivos. Se presenta en un 3% de los casos. Lo siguiente sería la neuropatía sensitiva aguda, que se manifiesta por pérdida sensitiva, arreflexia, hiperproteinorraquia y disminución de las velocidades de conducción. Este es un cuadro a modo de resumen. Vemos los subtipos del síndrome de Guillain-Barré, las principales características clínicas, los hallazgos que vamos a encontrar en el estudio de conducción nerviosa y los anticuerpos que van a estar relacionados en esta fisiopatología. Ahora pasamos al diagnóstico. Vemos los criterios clínicos de Asbury y Kornblatt para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Tenemos los criterios clínicos requeridos para el diagnóstico.
que pues van a ser casi obligatorios, como la debilidad progresiva en más de una extremidad, también la reflexia o hiporreflexia osteotendinosa, algunos hallazgos que pueden apoyar fuertemente el diagnóstico, como la progresión de los síntomas hasta un máximo de 4 semanas, vemos que frecuentemente será 2 semanas, una asimetría relativa de los síntomas, vemos que la bibliografía nos dice que no va a ser como que absoluto que se presente en las dos extremidades, sino que se puede presentar más en un miembro y pues un poco menos en el otro. Y lo siguiente pues sería síntomas o signos sensitivos leves, excepto en la neuropatía axonal motora aguda, una afectación de nervios craneales, especialmente en la parálisis facial bilateral, disautonomías y dolor. También se tendrán algunos hallazgos que se oponen al diagnóstico clínico, como fiebre al inicio de la enfermedad, más de 50 células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo, una disfunción vesical o intestinal desde el principio, una asimetría persistente de la debilidad, una progresión lenta de la debilidad sin afectación a músculos respiratorios, una alteración pulmonar grave con poca o ninguna debilidad en las extremidades al inicio de los síntomas. También alteraciones sensoriales graves con poca o ninguna debilidad en el inicio. A modo de resumen hasta esta parte, para que podamos sospechar del síndrome de Guillain-Barré, necesariamente tenemos que tener una debilidad en las extremidades con una asimetría relativa. Ahora pasamos a los estudios de electroneuromiografía. Pues estos van a ser útiles en la práctica clínica, pero no necesarios para el diagnóstico. Vemos que el estudio es necesario para cumplir con todos los criterios de Bridgestone y es esencial para clasificar el síndrome de Guillain-Barré. Ahora pasamos a estos criterios diagnósticos de Bridgestone y definición de caso en el síndrome de Guillain-Barré. Acá vamos a tener los criterios clínicos y se van a ir pues colocando en lo que son los niveles de certeza diagnóstica. Vamos a tener 4. Vamos a iniciar viendo lo que son estos criterios. El primero pues sería la debilidad bilateral y flacidez de las extremidades, reflejos tendinosos profundos, disminuidos o ausentes, curso monofásico y el tiempo entre la aparición del nadir de 12 horas a 28 días, células en el líquido cefalorraquídeo menor a 50, proteínas en el líquido cefalorraquídeo aumentadas, estudios de conducción nerviosa alterados y con subtipo de Guillain-Barré, ausencia de diagnóstico alternativo para la debilidad. Cada uno de estos se va a ir clasificando en esta parte. En el primer nivel de certeza todos van a ser positivos. En el segundo ya vemos que la mayoría va a ser positivos, pero algunos van a ser positivo o negativo. En el tercero pues ya tenemos varios negativos y en el cuarto tenemos varios positivos negativos. El más específico para poder diagnosticar este síndrome de Guillain-Barré va a ser el 1 y el menos específico pues ya sería el 4. Pasamos a la escala de discapacidad de Hughes. El primero pues sería un paciente sano, el 2 sería con síntomas menores y capaz de correr, el 3 sería que camina más de 10 metros con apoyo pero incapaz de correr, el 4 sería que camina más de 10 metros en espacios abiertos con apoyo, el número 5 sería confinado a la silla de ruedas o a la cama, el 6 es que requiere ventilación asistida en la mayor parte del día y el 7 pues ya sería muerte. Lo siguiente sería el examen de líquido cefalorraquídeo, que el principal objetivo acá será buscar proteínas, citologías y serologías virales. Una disociación albúmino-citológica caracterizada por presentar altos niveles de proteína con un conteo de glóbulos blancos normales en el líquido cefalorraquídeo. Y de igual forma, pleocitosis mayor a 5 glóbulos blancos y se presenta en el 15% de los pacientes. Este sería el cuadro que nos maneja la GPC con los valores de referencia del líquido cefalorraquídeo. Estos serían los parámetros, la glucosa, la relación glucosa-sangre, glucosa líquido cefalorraquídeo, las proteínas, los leucocitos, los polimorfonucleares. Pues acá vamos a tener los valores de referencia en niña o niño, en adultos, y pues acá los datos que tendremos cuando ya sea síndrome de Guillain-Barré. Será pues en glucosa de 50 a 80 o de 60 a 80% de valor sérico. En cuanto a la relación glucosa-sangre, glucosa líquido cefalorraquídeo,
pues irá de 0.44 a 1.28. Las proteínas que ya sean mayor a 50, los leucocitos menor a 50 y los polimorfonucleares menor al 5%. Los siguientes serían los estudios electrofisiológicos, en específico la electroneuromiografía. Acá se va a recomendar estos criterios electrofisiológicos para identificar principalmente los dos subtipos principales del síndrome de Guillain-Barré. Vemos que este estudio nos va a mostrar dos patrones. El primero sería de desmielinización en alrededor del 74% de los casos, o un daño axonal en un 26% de los casos. Luego pasamos al diagnóstico diferencial. Acá se va a dividir en varias categorías. Podría ser una neuropatía periférica. Como ejemplo tenemos la polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria. También alteraciones de la unión neuromuscular. Como ejemplo tenemos la miastenia gravis. Podría ser por una afectación de las neuronas motoras. Como ejemplo tenemos la poliomielitis. Luego afectación de las raíces nerviosas. Como ejemplo tenemos la enfermedad de Lyme. Podría ser alguna enfermedad muscular como la enfermedad mitocondrial. Afectación del sistema nervioso central como la encefalitis. En cuanto al tratamiento, se van a tener cuidados médicos generales, checar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, así como el estado hemodinámico de los pacientes. En segundo lugar, el manejo de la disfunción respiratoria. Esto, para valorar la función respiratoria, se debe buscar la presencia de un adecuado esfuerzo respiratorio, checar la fuerza respiratoria, así como la habilidad de proteger la vía aérea. Vemos que si posterior a la intubación el paciente persiste con debilidad orofaringea, debe realizarse una traqueostomía. Ahora pasamos a este algoritmo que nos maneja la guía de práctica clínica. Vemos que de primera elección pues se debe administrar inmunoglobulina. Se nos menciona acá el tratamiento de soporte, que será el control del dolor, la profilaxis para trombosis venosa profunda, el apoyo ventilatorio, y pues hace énfasis en este tratamiento de soporte y también en el programa de rehabilitación. En la segunda elección tenemos la plasmaféresis. Se debe evaluar con la escala de Hughes, tiene que ser mayor a 2. Si no lo es, se debe realizar 2 sesiones de plasmaféresis. Si sí lo es, se debe realizar 4 sesiones de plasmaféresis. Se debe dar tratamiento de soporte y de igual forma checar lo que es el programa de rehabilitación. Posterior a eso, en cualquiera de las dos líneas, ya sea de primera elección o de segunda elección, se debe checar una vigilancia y un seguimiento de los síntomas y signos de la enfermedad. Se debe continuar el tratamiento de soporte y se debe continuar con el programa de rehabilitación. Se debe valorar las secuelas y el posible egreso de la unidad. De igual forma se debe referir a segundo nivel o primer nivel de acuerdo a las condiciones clínicas. Luego pues vamos a ver de forma más detallada lo que es el tratamiento de soporte. Vamos a ver la analgesia. La primera elección pues sería el paracetamol u otro AINE. Dependiendo del dolor se puede utilizar gabapentina o carbamazepina con opioides por vía parenteral como la buprenorfina o fentanilo. Lo siguiente sería la trombosis venosa profunda como enoxaparina subcutánea profiláctica 40 miligramos diarios. Se debe checar también las medidas elásticas de compresión de 18 a 21 milímetros de mercurio. De igual forma la GPC nos recomienda la ventilación mecánica. Esto debido a que afecta la función neuromuscular respiratoria y se ve comprometida en un 30 a un 51%. Acá tenemos un cuadro donde vemos las precauciones y riesgos de las inmunoglobulinas intravenosas y de la plasmaféresis. Más que nada acá vamos a ver la contraindicación, los efectos secundarios frecuentes y leves y los efectos secundarios raros y graves. Ahora pasamos a la rehabilitación. Vemos que el principal objetivo será reducir la discapacidad en la fase aguda de recuperación. Se debe tratar con un equipo multidisciplinario. Vemos que pues es un programa individualizado de ejercicios. Acá tomar en cuenta lo que es la hidroterapia, las actividades funcionales y el seguimiento. Al final les dejo la bibliografía. Ya saben, si el video les gustó, dejen un buen like.
suscríbanse al canal, sigan estudiando y nos vemos con el siguiente tema.